Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, y agradecemos de ustedes ese tiempo y la disponibilidad que dan para estar desde muy tempranas horas de la mañana con nosotros, para informarse y también para enterarse de los análisis pertinentes que siempre ofertamos con el propósito de que usted pueda construir su propia lectura. Recuerde, importante, hacer los aportes necesarios, sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, con el canon del respeto para que nosotros podamos sumarlo a la discusión con nuestros invitados. Como es costumbre, el día viernes le presentamos a usted una edición especial en la cual analizamos los temas importantes de la semana con nuestro acostumbrado panel. Marvin Aguilar, gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Cómo estás? Buenos días al panel y a la audiencia. Gracias. También saludo a don Ronald Umaña. Gracias por acompañarnos, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a los panelistas. Buenos días a Tania allá en su casa y por sobre todo a ustedes en su hogar. Buenos días. Bueno, le deseamos también una buena estadía. Este día nos acompaña Julio Valdivieso. Gracias. Nos acompaña hoy don Adán Mejía. Gracias por acompañarnos, Adán. Bienvenido. Gracias, don Ernesto. Muchas bendiciones a cada uno de los salvadoreños y recordarles que el virus está presente, pero que debemos de prevenirlo y seguir adelante, no tener Definitivamente, temor. hay que mantener siempre las medidas necesarias. También Tania, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Tania. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte también y por supuesto a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López, también a Marvin, a don Ronald y ahora que nos acompaña Eli Cadán, un gusto saludarlos también. Bueno, en la discusión a la iniciativa que ha planteado el gobierno ser presentada a la Asamblea Legislativa ha despertado muchas inquietudes. Inquietudes en aquellos sectores que han venido a lo largo de los 15 años, que fue y ha sido el tema de discusión y debate en la Asamblea Legislativa, motivo para llevarlos a ellos a hacerse las preguntas, bueno, ¿y de qué modelo de administración y de ley vamos a tener a partir de este nuevo ejercicio de gobierno que ha planteado aspectos sumamente diferentes a cómo se han manejado en el pasado? Como por ejemplo el hecho de hacer la aprobación de leyes que en algún momento pues han estado más enmarcadas en la visión del gobierno y no precisamente en someterlas a las consultas pertinentes. Sin embargo, en consultas realizadas a algunos funcionarios, así como también miembros de la bancada CIAN, diputados, han sostenido de que estos van a ser tomados en consideración siempre y cuando no tengan, desde luego, ninguna afinidad de carácter político, y ha sido parte de la discusión de la que hemos tenido a lo largo de esta semana. A ver, ¿cuál es la opinión que ustedes segregan a este análisis? Porque aquí lo que buscamos, desde luego, es presentarle a la población argumentos que sean y faciliten precisamente para que puedan conocer los diferentes ángulos de los temas que vamos a tratar. Vamos a ver, don Adán. Bueno, ábranos ahí el debate y también tienen la palabra el resto de panelistas. Gracias. Yo creo que una ley del agua realmente es una necesidad. Yo siempre le he dicho, aunque se reconoce que es un derecho, en El Salvador se vuelve una necesidad urgente, sobre todo en aquellos municipios de extrema pobreza que no tienen un acceso al agua potable. Es un bien que todos necesitamos y creo que esta ley tenemos que verlo desde el ámbito también constitucional, porque la Asamblea Legislativa mandó a archivo la ley que venía discutiéndose y el problema no podemos obviarlo también porque es el letargo, porque así estaba acostumbrada las asambleas legislativas anteriores con la cortina de que hay que discutirlo, que hay que escuchar, no se avanzaba. Entonces, bajo ese argumento es que esta nueva Asamblea Legislativa tomó la decisión de mandarlo a archivo, pero la misma Constitución, en el artículo 143, establece que cuando algo se manda a archivo no puede ser presentado nuevamente, sí. Hay que esperar 6 meses. Entonces, mi llamado sería que se respete la Constitución y que esos 6 meses sirvan para escuchar la opinión de los interesados, de la población, para conocer a profundidad
esa ley. Ok, con base al avance de la discusión que ya se tenía en el último documento que se había estudiado. Sí, y yo creo que también hay que escuchar otras voces que no fueron escuchadas y que tienen mucho que aportar bajo esta temática, porque hay temas muy importantes en la ley del agua, como es la descontaminación, la purificación de mantos acuíferos, la distancia que es necesario una educación en las zonas rurales, la distancia que hacen de las letrinas con el acceso, digamos, ya sea a un pozo o a un río, a una quebrada, que de ahí se nutren del agua. Entonces requiere, creo que, muchos aspectos muy importantes que tienen que ver con la salud misma, y no solamente emitir un decreto solo para decir tenemos una ley que a la hora no vaya a ser funcional, porque también hay que verlo, es otro punto de aquellos que tenemos acceso al servicio del agua potable en muchas comunidades en el Gran San Salvador, que no le llega todos los días. Entonces, ¿de qué serviría una ley que no va a tener planes muy concretos de cómo se va a llevar ese acceso del agua potable y qué tan útil va a ser ese servicio? Y otro tema muy importante que se queja mucha esta gente es que tienen la ley, el recibo, pero no tienen el servicio del agua. Ese es el dolor de cabeza de muchas familias. Sí. Entonces, yo creo que la ley necesita tocar ese aspecto, porque no es justo que estén cobrando el Estado un servicio que no es regular y no es saludable. Tania, ¿estás de acuerdo tú con este planteamiento que hace Adán, en el sentido de que se esperen eso, o por lo menos se retome lo que ya se envió al archivo, para que al final, a los 6 meses, pueda traerse de nuevo y que esto pueda aprobarse? ¿O estás de acuerdo en comenzar con la mesa limpia? En realidad ambas posturas tendrían sus pros y sus contras. Lo cierto es que traer lo que está en el archivo no va a suceder, entonces mejor planteamos propuestas que sean más acordes a la realidad. Con mucho respeto lo digo, porque pues está claro que no van a analizar nada de lo anterior, pues que ya está archivado además. Pero de verdad que es bastante importante, incluso ya lo mencionó en este escenario la diputada Callejas, que a la par que aprueben el proyecto, que sea ya consensuado con todos los actores que sean interesados, que además se va a aprobar el agua como un derecho humano, como un bien público. De hecho, hemos discutido bastantes veces que se tiene que garantizar, es decir, no solamente que esté como un derecho así muy bonito en la Constitución, todos esos derechos que están ahí, pero que no se nos garantizan a todos en iguales términos. Entonces, que progresivamente se garantice todo lo que está ahora, que no se le puede garantizar al porcentaje de la población, que no se le garantiza. Tiene que esta ley ver cómo se va a incluir y garantizar el acceso a agua potable y de saneamiento a toda la población en el país. Y ciertamente me gustó mucho escuchar que se va a discutir con los diferentes sectores. Habían elementos buenos en las leyes anteriores, yo creo que eso nadie lo discute. Sin embargo, el punto de inflexión siempre fue el mismo en la comisión, es decir, cuál iba a ser el ente rector, puesto que en El Salvador es un hecho bastante claro que el agua, nuestros recursos naturales, para un pequeño porcentaje de la población que ha sido protegido en El Salvador por muchos años, ha sido un objeto para lucrarse, un objeto para enriquecerse, y definitivamente no se trata de eso. Pero pienso que en estos 90 días que se va a discutir, pues que salga el mejor proyecto posible, ojalá y así sea, porque para eso ha votado la gente. Bueno, serían 11 años, decía allí irónicamente un televidente. Bueno, vamos a pasar otros 11 años bajo esa misma lógica de discusión que ha traído don Ronald. Vamos a ver. Esta es una primera fase introductoria, luego abro el debate para que ustedes puedan medir los alcances de sus puntos de vista. Claro, una ley tan importante como esta tiene que tener una filosofía para ver hacia dónde la vamos a orientar, ¿verdad? Entonces yo lo primero que haría era preguntarme, ¿agua para quién? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente el agua es un derecho humano, es un bien público, no tiene precio ni tiene valor. Nosotros pagamos por un servicio para que nos llegue a nuestra casa. Pero el agua que nos entregan tampoco es un agua potable, no es un agua para consumo humano. Eso debe de quedar claro en la ley. Por eso digo, ¿agua para quién? Para los seres humanos que vivimos acá, ¿verdad? Entonces tenemos el derecho de llegar al chorro y agarrar el agua y tomárnosla, como en muchos países del mundo,
¿verdad? Aquí eso es imposible. Yo creo que pensaba, mi abuela que me crió jamás hubiera pensado que nosotros íbamos a comprar el agua para andarla tomando. Nunca le hubiera imaginado eso. Entonces, ¿quién quiere el agua en este país? La quiere el pueblo, la quiere la industria y la quiere la agroindustria, ¿verdad? ¿Quién tiene derecho a tener esa agua? El pueblo, ¿verdad? Es un derecho humano, es para los seres humanos. Esto abarca igual a los seres no humanos como nuestros animalitos, ¿verdad? Tienen el derecho a que los protejamos y les demos agua limpia siempre. Entonces, eso es lo que hay que ver, porque eso es lo primero que voy a revisar yo, cómo están llevando la ley. ¿A quién le están dando los privilegios del agua? Si aquí, por ejemplo, aquí la industria que fabrica cerveza, la industria que fabrica refrescos carbonatados, la industria del agua envasada, ellos consumen millones de litros de agua al día y no pagan por ellos. Lo que pagan es una miseria y se llevan el agua sin pagarle al pueblo. Esos impuestos que deberían de pagarse por esa agua deberían de servir para entregarle agua potable a la gente. La agroindustria que también quiere el agua. La caña, por ejemplo, la caña tiene un consumo de agua impresionante, a tal grado que yo pienso que habría que ir sustituyendo el cultivo de la caña por otros cultivos en esas tierras para evitarnos esos grandes consumos de agua. Y por último, pues la industria de la construcción, ahí tenemos el problema del Valle del Ángel, que yo quisiera ver que se hiciera público el convenio que tiene ANDA con los dueños de la construcción del Valle del Ángel, para que quedemos claros, para ver para quién están trabajando y por qué retiraron la ley anterior. Bueno, Marvin, vamos a ver cuál es tu... Una de las cosas que tenemos en relación a cómo está el tema hídrico en el país es alarmante. Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente hizo un informe 2016 sobre que el 23% del agua es la que va para consumo humano. O sea que más del 70% del agua no va para consumo humano. Entonces, una ley del agua deberá de determinar cambiar esa realidad. O sea, ese es el primer punto. Muchos dicen de que la ley debe de comenzar diciendo que es un derecho humano, ¿no? Otros establecen que hay que reformar la Constitución para dejarla ahí, ¿verdad? Ambas cosas están bien, son positivas, pero si no cambia esa realidad del 23 al 70, que diga en la Constitución que es un derecho. Que es un derecho y es un derecho humano, pues va a ser mentira, va a estar escrito en el papel, pero a la gente no le va a llegar el agua. Y vamos a seguir viendo los problemas que ya tenemos en la sociedad con el tema del agua. Lo otro que también dicen los estudios que se han hecho, en esto es la encuesta de hogares múltiples, la última, la de 2019 parece, establece que casi un 40% de la población no tiene acceso al agua vía tuberías. Y que el 60% que tiene tuberías, pues bueno, no les cae 24 horas, o no le cae nunca, o le cae poco, o le cae por horas. Entonces, eso es lo que también, digamos, la ley deberá de regular. ¿Cómo vas a hacer para garantizarle al 60% de manera efectiva que ya tiene tuberías que le llegue el agua? Lo otro también tiene que ver, creo yo, con la calidad del agua. O sea, es decir, ANDA ha anunciado que nos va a quitar el subsidio al agua, ¿no? A mucha gente, ¿no? Que va a revisar el subsidio. ¿A dónde lo ha anunciado? Se dijo el año pasado. ¿Cómo? Se dijo el año pasado que iban a revisar los subsidios porque le iban a garantizar eso ha sido, digo, para no causar un poco el tema de alarma de lo que tú estás mencionando, porque eso ha sido parte del análisis que año con año se viene analizando por el costo de producción, de distribución que tiene por el uso de la energía en ellos. Que eso es otra cosa que la ley debe de ver. Pero no es que se va a quitar el subsidio. Se va a revisar el subsidio porque según ANDA hay personas que viven en zonas que pueden pagar el agua y están recibiendo subsidio. Yo quería un poquito para aclarar, dejar en claro ese punto. Ahora, pero está bien que quite el subsidio.
Pero el punto es que el agua que uno toma del chorro tiene una gran cantidad de metales, o sea, que ya ni hirviendo el agua que nos cae del chorro nos la podemos tomar. Entonces, si va a quitar el subsidio, por lo menos debería de garantizarnos, anda, que el agua que yo me voy a tomar del chorro no me va a provocar insuficiencia renal, entre otras cosas que puede provocar. Entonces, si va a quitar el subsidio, porque ¿qué es lo que pasa? Si quita el subsidio, entonces, y yo no puedo tomar el agua del chorro porque me va a provocar enfermedades a largo plazo, entonces va a resultar que tengo que comprar el agua. Entonces voy a estar pagando, fíjate, el recibo del agua sin subsidio y voy a tener que pagar el agua que me voy a tomar al comprarla a las embotelladoras. Entonces estoy pagando el agua 2 veces. Entonces eso no, digamos, a la gente va a sentir un aumento en el gasto. O sea, es que el eliminar el subsidio general, yo creo que hay que hacerte la aclaración. Yo creería que en cuanto al subsidio... No, es que Anda, solo aclaro esto. Anda no ha dicho que va a quitar el subsidio a todos. Está estudiando. Por eso, esa es buena la aclaración. Pero es que estabas dejando la sensación de que iba a eliminar el subsidio. Por eso es que... Lo que sucede es que en los comentarios que se han hecho, o en los análisis dicen que a la gente que vive en cierto sector, esa gente puede pagar. Sector, no, si es que en eso estamos claros que aquí hay sectores. Pero esa es una falacia. De la sociedad que tienen más posibilidades que pagar una cuota que el que la está pagando. La clase media. Sobre todo en un derecho humano. La clase media ya no aguanta. Tenemos que tener un concepto claro de solidaridad en la sociedad. El que tiene más tiene que pagar más por ese servicio para que el que no pueda, que no pague nada, pero que reciba la misma calidad de agua que el otro. El concepto de solidaridad hay que introducirlo en la sociedad. O que digamos que quien tiene la posibilidad y hace explotación de él tiene que pagar más, pues, obviamente. Exacto. El que explota el bien y obtiene lucro definitivamente no solo no está pagando y debe de pagar, sino que tiene que pagar más porque se está lucrando. No es lo mismo satisfacer una necesidad básica y elemental del ser humano a estar enriqueciéndose, estar generando riqueza y además concentrando las riquezas de un bien público. Es decir, esto es un recurso natural. Aquí en El Salvador se ha estado lucrando un pequeño grupo de la población de nuestros recursos y de la ausencia de regulación. Porque la ausencia de regulación no es producto de la casualidad. Cuando no tenemos una ley que limita el uso y la explotación del agua, que no la regula para la gente que se lucra de ella, cuando tenemos 15 años de haber pasado lo que pasó con la fábrica Record en Opico y todavía no tenemos una ley que le diga a las fábricas cómo su proceso de calidad va a ser menos contaminante con el ambiente y las personas. En cuanto a la contaminación con plomo y otros metales, es porque se está protegiendo los grandes empresarios que son productores para que sus procesos de calidad sean menos costosos. Entonces, ¿a quién se protege con eso? Precisamente a estas personas a las que ahora se les va a cobrar y ojalá y se les cobre más porque están enriqueciéndose y tienen que regularse todas esas empresas, todas esas fábricas, todos esos procesos de producción que contaminan el ambiente, que contaminan nuestros recursos y que han gozado de ausencia de regulación deliberada por todos nuestros anteriores funcionarios. Y no solo la Asamblea, estoy hablando de las autónomas, del gobierno central, de la Corte que ha permitido también esto, es decir, diferentes salas. Es todo un aparato estatal en contra del buen uso racional y equitativo de nuestros recursos y a través de la ausencia de regulación para protegernos. Eso es lo que esperamos como ciudadanos que cese por fin. Ok, y el elemento que tú planteabas, y lo voy a tratar la manera de un poquito más de clarificar, es que toda la vida ha sido como la necesidad de que exista una depuración, ¿verdad?, de quien tiene más posibilidades de pagar más por el agua, pues que lo haga, ¿verdad? Porque aquí vemos algunas, digamos, zonas o residenciales donde se paga prácticamente una cuota que no es. Entonces es necesidad de regular y hacer lo que decía él, mantener siempre la solidaridad con el pueblo, con la gente. Pero Ernesto, ¿no crees que quitarme el subsidio
equivale a darme una buena agua, que yo me la pueda tomar la del chorro, o solo me vas a quitar el subsidio y me vas a seguir del Estado. y me vas a seguir dando un agua que me dañe el organismo. Es que la salud es un deber del Estado. Entregarte agua limpia. Entonces, para consumo humano. Si me va a quitar el subsidio del Estado, y es un derecho del pueblo si me va a quitar el subsidio, agua limpia. Si me va a quitar el subsidio, no es una cuestión del subsidio. No, está bien. Es una obligación del Estado. No, por eso, el subsidio del agua, que si lo va a quitar, perfecto, pero que yo me pueda tomar esa agua. La calidad del agua, por eso yo digo que con subsidio o sin subsidio, la calidad del agua debería de ser 100% pura. Ahorita eso pero es mentira. La realidad es que nuestra agua no es saludable. Así es, no se puede tomar. Entonces yo creo que entrar en esa dinámica por eso creo que debemos de ver y conocer bien la ley y que se haga pública. Porque, ¿cómo supe yo de las anteriores leyes? Tenía que ir a la asamblea, tener algún amigo que me pudiera dar el acceso a todas esas propuestas, pero mientras la población desconoce y se juega con el término popular, es que quieren privatizar el agua, así como con la salud, con el seguro social. Y la gente desconoce cómo se está llevando todo esto y qué es lo que lo va a hacer privado o no. Porque todo este tema, si vemos algunas zonas, colonias que se están creando hoy, ellos mismos están proveyendo del agua a los que compran casas allí y no se la está dando a ANDA. Entonces, si lo vemos en ese término, es un agua privada. Entonces, ¿cómo me voy a oponer si la realidad? Y no solo eso, Adán, es un agua privada, primero. Segundo, tampoco la supervisan que sea un agua de consumo humano, al contrario, solo la tiran. Entonces, la ley para mí tiene que... ¿A alguien? Sí. Entonces, para mí la ley debemos que conocerla, y yo invito a la población que dejemos de ver el tema como algo nada más para los que opinamos o para los políticos. Sí. El agua la necesitamos todos y tenemos que trabajar en esto. Si determinamos que el agua es un derecho, que me imagino todos estamos de acuerdo en el panel. Un derecho y una necesidad. Eso implica obligaciones por parte de los ciudadanos. O sea, ¿en qué vamos a estar obligados nosotros los ciudadanos para ayudar a proteger que el agua no escasee? Es decir, ojo, que el salvadoreño tiene a veces unas costumbres bastante bárbaras en relación al trato del agua, pues. Entonces, ¿cuánto debe de valer el metro cúbico de agua? Buena pregunta. O sea, ¿cómo se va a determinar eso? O sea, los recibos de agua son relativamente baratos cuando los comparas con otros países, que la gente paga hasta $100 de agua, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo va a ser eso? Y otro que la ley debe de considerar es la protección, por ejemplo, de nuestros ríos. Sí. ¿Cómo se va a proteger y cómo se le va a ayudar a la gente que vive alrededor de los ríos, ¿verdad?, para que también los proteja, como para incentivar que la gente proteja esas riberas y proteja los ríos. Y yo lo mencionaba el miércoles en Ernesto López Radio, que Ernesto y Tania no llegaron, ¿verdad? Nos está reclamando también. Nos dejaron solos ahí con ese gran tráfico. Entonces, pero yo decía... Era la antesala de celebración del Día del Padre, por cierto. Saludos a todos los papás y a ustedes. Por cierto, felicidades. Entonces, la cosa es de que yo mencionaba un caso, el de Guatemala. O sea, Guatemala, con las minas que son fronterizas con El Salvador, está contaminando el río Lempa. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en el futuro? Que las comunidades fronterizas se enojen entre ellas y provoquen un conflicto porque nadie está hablando cómo esas minas de Guatemala deben de purificar las aguas antes de echarlas al río Lempa. Hay que circunscribir, mejor dicho, el tema del agua basado en los 3 elementos claves que han planteado algunas organizaciones que creo que no andan equivocadas. Primero, debe de quedar clara en la ley que debe de ser un bien público, ¿verdad? Que debe de tener un componente de derecho humano, con una participación ciudadana dentro de la estructura de administración, cuidando el tema y protegiendo el tema de las cuencas hidrográficas, como tú decías, y el régimen y establecer un régimen de pago justo, ¿verdad? En la que y es que hay que ver algo importante. Miren, ya hay países en el mundo como India, como México, que han logrado ir y grabar a la industria, porque la industria, el caso de El Salvador, aquí se han estado robando el agua, no nos pagan nada y sacan 1 millón de litros y dicen que sacaron 10.000 litros, ¿verdad? ¿Quién regula? Sí, ¿quién regula eso? O sea, eso debe ser específico. En México, por ejemplo, hay una ciudad
donde hay una fábrica de bebida carbonatada y más del 60% de la población tiene enfermedades crónicas producidas por esa bebida. Y esa industria es la que saca el agua del subsuelo para esa industria. Obviamente es más barato tomarse una bebida carbonatada que una agua, porque el negocio de ellos está en la bebida carbonatada. Entonces tienen enferma toda la población. ¿Y qué sucede después que la población se enferma? ¿Quién corre con los gastos? No es la industria, es el Estado. Entonces el Estado no recibe nada. Tiene que gastar después en curar a su población, y sobre todo este tipo de enfermedades que son crónicas terminan matando a la gente. Y la industria está bien, gracias, ¿verdad? Se lleva su plata, se hacen millonarios y el pueblo queda enfermo, el Estado queda gastado y ellos, al final de cuentas, se acabó el agua y se van del lugar. Pero eso tiene mucho que ver con el sistema económico que tenemos. Les recomiendo la obra El enemigo del pueblo, que toca ese caso que tú estás diciendo. O sea, cuando tú le pones a la gente, bueno, miren, vamos a regular las empresas que llevan el agua y todo eso, y afectas el trabajo. Porque ¿a cuánta gente le dan trabajo todas esas empresas? Sí. Lo que tú dices es cierto, Claro. pero el punto es que la ley debe de equilibrar esa situación. Pero por sobre todo está la salud del pueblo. No, de acuerdo. Por sobre todo, de nada me sirve darle el caso empleo que tú mencionabas de la a caña. 500 personas más si voy a enfermar a 50,000 en una ciudad. El caso que tú mencionabas de la caña. Allá en Oriente hasta riegan la caña. Le tiran agua, hoy riegan la caña. Terrible. Entonces, vaya, está bien, pero ¿por qué no en invierno se hacen reservorios de agua para que se capte toda esa agua para la caña y tratar lo más posible de no sacar el agua de la tierra? Entonces, y la caña tiene la capacidad económica suficiente para invertir en reservorios por todo el país, para sus cultivos, ¿verdad? Tiene la capacidad económica. Ahora, la ley deberá de regular eso. Hay que revisar bien la ley, porque cuando tú decís tiene la capacidad económica, yo solo pienso en los dueños del ingenio y los dueños del alcohol y los que sacan energía de ahí, pero el cañero. Ah, no, claro, hablo de la gran empresa. Bueno, la gran pregunta va a ser, ¿será una ley para el pueblo? Es que por eso, Es que ley para quién, Sí, ley para agua quién. para quién. Porque ese es el Y hay eso es lo que ha tenido, digamos, encerrada, engavetada esa ley. Hay otro tema que hay que verlo. El agua también sirve para generar energía eléctrica. Las presas hidroeléctricas. Entonces, si estamos hablando de una ley y va a proteger a esto y la energía eléctrica no va a contribuir tampoco para tener un bien dentro de la ley, entonces vamos a hacer lo mismo que la empresa la industria que está sacando el agua. Entonces esto es bien complejo. También hay que verlo, y algunos campesinos me decían, con una de las propuestas de leyes anteriores que ya fueron archivadas, es que trabajó, metió dinero para tener un pozo y ahora el Estado le va a cobrar por ese pozo cuando no le ayudó para sacar esa agua. Si en su terreno pasa una quebrada, un río, ahora va a tener que pagar. Eso lo va a contemplar la ley. El campesino él no quiere pagar por un bien que a él le costó poder traer el agua ya sea un pozo. Y que ancestralmente el indígena sacaba agua de allí. Exacto. Bueno, la bancada CIAN se ha comprometido a poder de alguna manera sacar y aprobar una ley que verdaderamente tenga ese factor de comparecencia, es decir, de beneficio a la población. Decía Marcela Pineda, diputada de la bancada CIAN, de Nuevas Ideas, decía, ¿de qué sirve ratificar el derecho al agua cuando no se ha estudiado ni siquiera el anteproyecto de ley del agua? Tenemos que legislar en conjunto, ¿verdad? Ese es otro de los puntos que ha quedado remarcado esta semana, tras haberse apersonado, bueno, se anunció, pero no se ha presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo el proyecto. Son 6 meses, como lo decía Arán, eso dice la ley. Además... No, pero el Ejecutivo se comprometió a presentar el anteproyecto para el estudio esta semana. Sí, pero no se presentó. No lo presentaron. Quiero llegar al fondo de eso, de lo que dice la diputada esta. Miren, aquí vamos a estar ojo al Cristo con esa ley. Espero que no se las manden ya hechas de casa presidencial y solo lo vayan a apretar el botón, ¿verdad?
Ok, al final será el estudio pertinente tomando en consideración, decían, a organizaciones pero que no tengan ninguna vinculación política del pasado. Sí, ese es el discurso. Yo quiero ver la realidad. El agua es un derecho humano y es un bien público. Un bien yo no público veo de derecho que humano. esta Asamblea Legislativa tenga la responsabilidad patriótica de llevar adelante el proceso de las leyes. Hay que decirlo, antes de ir a la pausa, Ernesto, algunas organizaciones que están trabajando en esto están preocupados, por ejemplo, el caso que tú ponías, la concesión casi por 30 años que ha dado ANDA a Valle del Ángel. Y en este caso, si tú traes al presidente de ANDA, pues pregúntale si eso es cierto, porque eso están denunciando organizaciones que están en contra de esa lotificación, que van a ser como 10.000 viviendas, es toda una ciudad, y que al parecer se le da una concesión de el 50% de explotación del agua de ese lugar por 30 años. Okay. Entonces, eso contradice que el agua es un bien público. Y contradice el discurso de los diputados esos de la bancada siempre. Okay. Están diciendo una cosa y están entregándole el agua a la oligarquía salvadoreña. Vamos a la pausa primera. Cuando regresemos, seguimos con el análisis de los temas que tenemos acá en agenda. Usted, gracias por sintonizarnos. Son las 7 de la mañana en punto. Tenga muchísima precaución, sobre todo por los sistemas de lluvias que están golpeando fuertemente al país y que de alguna manera han registrado ya bastante filtración de agua en nuestros suelos, y eso de alguna manera, aunque no llueva, se presenta como un peligro ante cualquier movimiento telúrico para ocasionar un desborde. Así es que desde ya usted tenga muchísimo cuidado, acate las recomendaciones. Entiendo que ya Protección Civil, autoridades de gobierno están muy activas llevando a cabo supervisión de lugares que representan un alto riesgo. Vámonos entonces con estas imágenes hasta El Salvador del Mundo. Hoy viernes 7:01, así está el tráfico en esta importante arteria. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros para este clima. Qué mejor, ¿verdad? Un café rico brown para que usted pueda degustarlo así como nosotros lo hacemos en la mañana. Así es que desde ya, bienvenidos. Recuerde usted que es importante y nos alegra precisamente contar con la opinión de ustedes en nuestro programa. Recuerde cuestionar los argumentos sin insultar o difamar a nuestros invitados o a cualquiera en el programa por no pensar igual. Nos interesa ayudar a nosotros a crear en ustedes su propio pensamiento crítico, ¿verdad? Y por eso le invitamos a precisamente a dar aportes importantes con sus preguntas. Bueno, no sé si cerramos, no sé, Tania, si querías dar el último aporte en el tema del agua. Y a manera de conclusión, ¿cómo tú ves el hecho del reclamo y la demanda que están haciendo organizaciones para ser tomadas en cuenta, tomando también, comparando la postura que han hecho algunos funcionarios legislativos que han dicho de que se va a hacer y se va a tomar en cuenta estos sectores o opiniones siempre y cuando no estén ligados a ningún partido político? A ver. Bueno, yo creo que eso era previsible. En realidad, las organizaciones, yo creo que todos conocemos cuáles son las que verdaderamente están en la lucha desde hace muchísimos años. No es nada nuevo, tienen más de 40 años algunas. Sin embargo, también sabemos que hay algunas organizaciones también que pues tienen su ideología clara y sus intereses también claros desde hace mucho tiempo. Difícilmente, y quizás va a sonar redundante, pero es que al frente de algunas de estas organizaciones hay personas, unas que han confesado haber admitido sobresueldos, otras están cuestionadas por lo mismo, pero nunca se ha dilucidado su situación. Entonces manchan en cierto punto, es un riesgo reputacional que ellos han decidido aceptar el tener dentro de sus filas a estas personas, y pues se pone en tela de juicio la moralidad notoria de la organización. Ahora, ya dependerá de a quienes van a escuchar. Ojalá y se escuche a las organizaciones que realmente han venido luchando desde hace más de 15 años. En realidad, desde hace 15 años nosotros vemos desde el 2006 proyectos y propuestas, pero esto tampoco es que tiene 15 años de nuevo.
Entonces, al final, ojalá y se escuche a los sectores y se reconozca que es un bien público. Yo no creo que haya que esperar que tengamos ley para ratificarla como derecho humano, me parece que puede perfectamente hacerse ya. Sin embargo, pues es la decisión de la Asamblea Legislativa, pero no me parece quizás que sea la única opción. Y sin embargo, sí esperamos que el ente rector sea público, que sea público de verdad. Me parece que tiene que declararse como un bien público y regularse todos los aspectos, no únicamente la distribución, sino que todo lo que hemos estado hablando y en colaboración y escuchando a los sectores que son los interesados. Esto sería, si no se les escucha, como hacer una nueva ley de la reconciliación sin contar con la opinión y los sentimientos y todo lo que se escucha de las personas realmente afectadas directamente por la guerra. Ok, no sé si yo quiero añadir algo. Bajo ese mensaje de que no se va a aceptar que tenga vinculación política, partidaria, recordémonos que la Constitución establece que para proponer una ley o una iniciativa de ley o añadirle un comentario de parte de la sociedad civil para la Asamblea Legislativa, el único medio que hay es un partido político y un diputado. Entonces, si se va a tener esa visión, porque va a venir de lo que hoy se llama la esquina, ¿verdad?, de la oposición, entonces, ¿cuál va a ser el medio de aquellos ciudadanos que no tenemos vinculación con la bancada CIAN si se va a tomar lo demás como partidario? Entonces, yo creo que eso tienen que definirlo bien, porque si no, se estaría dando un mensaje que aquí solo se va a aceptar lo que la línea oficialista del gobierno establece, y las voces de los intereses de aquellos que no tenemos vinculación partidaria no vamos a tener eco, porque se necesita una entrada a través de un partido político en la Asamblea Legislativa. Y si no va a ser ese el camino, entonces ¿cuál va a ser el camino de aquellos que queremos opinar o aquellos movimientos que se están levantando que no tienen vinculación partidaria si el sistema está establecido? Pero esa metodología no estará ya, y esta es una pregunta que yo la estoy haciendo sin ningún ánimo de... Y esa metodología de consulta no es la que ya se agotó y por lo cual pasó 15 años ahí en... No. ¿Verdad? Digo, desde el punto de vista, o lo haces o no lo haces. El método es bueno. Cuando se hace mal uso del método es malo. A ver, pero que tenerla 15 años... Hay que consultar. Pero 15 años pasó con ese método. Pero ¿cuáles eran los intereses de tenerla ahí y no aprobarla? 11 anteproyectos son los que hay en las... 11. No sé si son 11 o 14. Pero yo hago eco a lo que estaba apuntando. O sea, ¿por qué se tardó? ¿Quién estuvo poniéndole traba? ¿Quién no dejó que se aprobara? Es que ese es el problema. Es que el método es bueno. Se hace aquí, se hace en todo el mundo. Había un cabildeo, lo que hay y que el decir, problema es que quienes querían aprovecharse del agua. Había un cabildeo para no aprobar la ley. Exacto. Eso es lo que ha existido. Claro. O sea que acuérdense que si no hay una regulación, pues se puede seguir como está. Y seguir como está beneficia al que tiene más saliva, porque es el que traga más pinol. ¿Te imaginarás cuáles serán las utilidades de las empresas de bebidas carbonatadas, cerveza y agua? Ahora, hay una cosa que hay que decirla clara, pues. Esto no es un ataque a la empresa privada. No, para nada. ¿Verdad? Al contrario, no yo creo que deberían de haber más empresas. Pero los políticos deben de entender algo. Los conflictos por el agua, si no se resuelve ese 23% contra el 75%, va a generar una agitación social a futuro. Entonces, hay de aquel partido que esté en el gobierno en ese momento, si ese malestar social por la falta de agua estalla y no hay una solución pronta a esa demanda de la gente. Y es que esos 11 años que pasó la ley ahí, eso es efecto claro de lo que es tener un sistema oligárquico en el país. Claro. Eso es oligarquía pura. Claro. Como no me conviene la ley, la entretengo todo el tiempo posible. Por eso yo decía que ese mensaje de que toda aquella opinión que venga partidaria no aceptarla, no, pues sí, es que tiene un doble sentido. Sí, y que no son partidarios los de la bancada CIAN que dicen eso. ¿Ah? Es que político puede ser, partidario es lo que se daña, pero en realidad, es decir, lo que dice Marvin es una gran realidad. Y yo creo que ahí hay que cerrar el debate. Y cuando dice también el licenciado Adán que los que no somos partidarios, por ejemplo, que no tenemos y que ahora no tenemos ninguna representación en la asamblea y que la haya, tampoco significa que represente a todos los no partidarios.
es bastante complicado porque se ha podido visualizar a lo largo de estos 15 años en el desarrollo de todos estos proyectos cómo fue evolucionando esa claridad que ahora tenemos, que tiene que ser declarado un bien público y que el ente rector tiene que ser público también, porque recordemos que cómo fue aquella disrupción del proyecto de la derecha en donde prácticamente estaban privatizando el agua. Entonces fue una lucha en donde después fueron consensuando un organismo rector híbrido, pero en realidad tiene que ser público. Si es que aquí hay que ser claros, nada más el Estado puede velar o va a velar en realidad si tiene la verdadera voluntad por el interés de la ciudadanía. Todo lo demás va sobre el interés de generar riquezas, de generar lucro, que es lo que ha habido hasta ahora. Entonces sí es importante lo que hemos tenido que soportar durante estos años, a pesar que los partidos políticos lo utilizaron únicamente, como dice Marvin, es un cabildeo para no aprobar lo que hubo todos estos años, pero nos clarificó como población que definitivamente el ente rector tiene que ser público, tiene que ser declarado un bien público y tiene que regularse para la no explotación y generación de riquezas de unos cuantos en detrimento de la salud del mayor porcentaje de la población. Ernesto, solo un elemento para lo del agua, ¿no? Y es que hay como 500 organizaciones comunales en todo el país que están administrando el agua en sus comunidades. Entonces también la ley debe de regular eso y debe regularlo con pinzas. Exacto. Porque esa gente tiene agua ahorita por el esfuerzo de las comunidades. Exacto. Tienen que ayudarles. Y si la ley va y les quita esa administración y de repente, va a ser un caos. Y de repente pasa de que el agua de esta comunidad se la van a dar a otra comunidad para repartirla, eso también puede generar, controversia. Es el caso hay un consorcio en San Miguel que lo comparten varias alcaldías, Lolotique, Nueva Guadalupe, Chinameca, San Buenaventura, entre San Miguel y Usulután, que ha dado buenos resultados en la distribución del agua, pues. Claro. O sea, y está manejado por las alcaldías. Y hay algo que tiene que quedar claro. Miren, el agua no es una mercancía, como algunos lo andan diciendo. El agua es un bien público. Se vuelve mercancía cuando ya está envasada y está en el supermercado. Pero es un derecho humano antes de llegar ahí. Y el derecho humano es el que no está cumpliendo el Estado, de servir agua limpia en los chorros de todos los hogares salvadoreños. Okay. Definitivamente es un gran problema lo del agua, ¿verdad? Y es una injusticia hídrica. Sí, por eso yo pido que no vayan a mandar esa ley ya hecha. Eran 111 artículos los cuales ya se habían avanzado en la anterior ley. Que se estaba ya Ernesto, avanzando. yo sobre eso tengo algo que decir. A Sí. mí de verdad me molestó bastante porque el tema, bueno, como todo en El Salvador, es politizado de uno u otro lado, Sí. pero es decir, después de mostrarle a la población dos partidos mayoritarios que no tuvieron nunca una verdadera intención de aprobar nada, que de pronto en un mes aprueban 111 artículos, a mí me pareció más bien como aquellas luchas como decimos en El Salvador, gato panza arriba, para ver si así recuperaban votos o no perdían el control del país. En realidad eso no me pareció a mí nada genuino, sino que más bien un sacrificio de financistas a ver si por ese medio lograban generar empatía con la población y ganar más votos. A mí nunca me pareció eso nada genuino. Ahora, que si el resultado era positivo porque las organizaciones sí lo dicen. Sin embargo, es algo que está archivado y yo creo que nos ha mostrado la bancada Xian que si algo que no van a discutir es algo que está ya archivado y que fue del pasado, entonces ni modo, pasemos a lo que viene y ojalá y sea bueno y ojalá y sea pronto, pues como dice Marvin, nos va a estallar y después no va a haber nada que hacer. A ver, pero cerremos este ciclo ya de análisis del tema. Sí. Pero en manos, ¿cómo va a quedar estructurado el ente? Que creo que es el artículo, no sé qué artículo de lo que se tenía, que había un avance de donde se le había dado la mayor parte de potestad, que sea el Ejecutivo quien tuviera el control de ese ente regulador. Eso estaba malo, porque no estaban haciendo una entidad autónoma. Al ver la estructura, lo que estaban haciendo era un ministerio del agua. ¿Me entienden? O sea, de la junta directiva, de la dirección. Era el presidente y creo que los 3 ministros y al final dejaban a un representante del sector. Es ahí donde cambiaban la filosofía de la cuestión.
O sea, si yo pongo 5 ministros a administrar eso, entonces eso es un ministerio del agua, no es una entidad autónoma del agua. Y aquí tiene que ver mucho la ciudadanía, Sí. por supuesto. Tiene que haber representantes del Ministerio de Salud para que esté vigilando la calidad del agua. El Ministerio del Medio Ambiente tiene que estar representado porque hay que ver los ríos. Agricultura. Aquí no queda ningún río que no esté contaminado en el país. Ni uno. Agricultura, CEL. Agricultura tendría que estar ahí. CEL, la CEL. y bueno, la CEL debería de Las ser... alcaldías deberían de Las también alcaldías, tener. por supuesto. Sí, Miren, las alcaldías. la CEL debería de ser el gran vivero de este país. La CEL debería de producir una cantidad de árboles también hay que para incluir- reforestar las cuencas de los ríos. Ese va en Y consonancia. los alcaldes deberían de ser los responsables de vigilar que ese trabajo se haga. Pero- y darle trabajo ahí a los jóvenes que están proclives a caer en las maras para que vayan y siembren Pero los se les árboles. está olvidando. Y el que vigile esa cuestión Algo. debe ser el ejército, para que ande vigilando todas las cuencas de los ríos. Eso nos va a permitir supervisar y darnos cuenta quiénes son los que contaminan los ríos, qué industrias contaminan los ríos, porque hay muchas industrias que van a tirar las aguas contaminadas a los ríos sin importarle la salud de la Ese es el gente. elemento que saludo muy cordial a Julio Valdivieso, que nos está sintonizando en cualquier lugar. Dice Ernesto, el problema final no es la ley, es que no hay recursos. También. Yo en eso tengo mis dudas porque los ecologistas dicen si en el país hay agua. Claro. Sí, exacto. Aquí hay mucha agua. Hay mucha agua. es De una hecho, tenemos bendición uno de los que tenemos. inviernos más Este país calurosos. tiene la bendición Yo creo de que tener mucha agua. Ronald, como pertenece a la vieja escuela, ya quiere meter al ejército en esto. Aclare que es la vieja escuela, no va a ser La que lo vieja está escuela metiendo es en el una escuela sabia que entregaba buena agua a través de las alcaldías en aquellos Y tiempos. se la acabaron. Porque por eso ya no. No, se le acabó a ANDA bueno, cuando va. lo pasaron a ANDA. Va. Por eso es que exijo Pero que el contrato en ese- que tiene en ese comité- esta ANDA en ese comité- con el Valle del Ángel sea público. Pero, porque Ronald, mucho se habla ya de eso, Ronald, de esa hay un- concesión espera, que espera, les están espera, dando. pero hay un error Y eso cuando- es seguir con la oligarquía, con este gobierno. Hay un error cuando tú hablas de meter el ejército. Es mejor que quede protección civil. Me ha dado miedo que hable del ejército. Protección civil, fíjate Es que bien. este antimilitar. Espérese, es mejor que quede protección civil y que se ¿Cuál cree la ¿Cuál? oficina. Eso, que está es una protección civil. de Bueno, nada. pero eso es lo que usted piensa. No, Eso es yo lo que usted creo que- piensa. Pero déjeme terminar. Protección civil y se crea una patrulla forestal, que es lo que usted está diciendo. Es que yo creo que no Porque es usted tanto- tiene que preparar a la gente que va a saber cuidar. Claro, esa vas a zona. poder usar el ejército para algo Pero bueno al fin. entonces- que yo creo que entonces hay que preparar a los soldados. Claro. Porque los soldados no los preparan en el entrenamiento para cuidar No, las ¿Quién, cuencas de quién los ríos. cuida el permíteme. río Mississippi en Y otra Estados cosa Unidos? Es el ejército bueno, No, es que yo norteamericano. creo es la que- Guardia Nacional. No, yo creo que vino la No es el moción. ejército, es la Guardia Yo Nacional. creo que vino la moción. Y voy a esto. No, pero permítame. déjeme terminar. Y hay que incluir- Sí, permita. hay que Yo que quiero incluir a decir la es que academia y la ciencia en ese comité. No, es que yo creo que el Ustedes tema- están dejando No, fuera a los no. académicos y a la No, ciencia, no. que son los que van a decir cómo ir a cuidar el río. No, yo creo que el fuera. tema. No, pero no lo dijeron. No, Le yo daré creo la que- palabra cuando regresemos para ir así cerrando este rápidamente. ciclo. Yo creo que el tema fue por la inseguridad, porque mencionaba a los jóvenes. La O sea, violencia es una realidad como un y quién le va a dar aporte de- protección. de integración no es social, en contra claro. del ejército, el otro, Claro. sino en la Buen realidad punto, de la buena violencia. aclaración. Claro. Entonces yo creo que allí hay que ver quién le va a dar protección a ellos. Ok. Desde ahí nació el tema. Lo sacó del barranco a los No, dos. es que Adán sí entiende. Sí. No, después, cuando tiene el fusil en la cara, está protestando. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde usted participar. Nos interesa conocer la opinión que usted tenga con relación a los puntos y contrapuntos que aquí se están mencionando con relación a este tema tan importante que es que el país cuente con una ley de agua que verdaderamente tenga ese componente de valor humano, así como también de bien público, sobre todo por la necesidad que a lo largo se va a necesitar de más agua para poder subsistir. Vamos a la pausa. Gracias. Volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de comenzar con otro tema de análisis, aunque no sé, yo creo que vamos a cerrar ya el tema del agua, quiero decirle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado, que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame a Seguros del Pacífico al 2283-0800 o también haga sus consultas pertinentes a través de su número de WhatsApp 7920-2127 o contacte su asesor de seguros. Cerramos el tema del agua. Sí. Señores, otra discusión que ha despertado también, desde luego, para diferentes sectores reacciones, es el tema de la reforma a la Constitución y el sometimiento a consideración de la población, el tema del plebiscito y también el tema relacionado con el referéndum. Hay que marcar bien las diferencias en términos para entender y comprender mejor. Comienzo con Tania. Vamos a ver, Tania. Plebiscito y referéndum. Sí, yo siempre, de hecho, estuve de acuerdo en que como mínimo se reconociera desde hace mucho tiempo el referéndum, por lo menos revocatorio, para que tuviéramos como población una oportunidad de controlar directamente la actuación de nuestros funcionarios. Yo creo que nos ha quedado bastante claro quién controla a quién dentro del aparato estatal y quién queda exento del control, o por lo menos se han autoeximido de ser controlados en el aparato estatal. Y allí incluyo la supersala, y cuando digo supersala no lo digo en un sentido peyorativo, sino que en realidad se habían constituido, como ellos mismos decían, después de Dios solo la sala, o después de la sala solo Dios, ya no recuerdo cómo decían unos magistrados. Es decir, nadie se ha atrevido en El Salvador a cuestionar nunca a un magistrado de sala porque se constituyeron en un superpoder. Entonces, el fiscal general decía que no tenía potestad de investigar nada si la sala no decía que se sentía ofendido. Además decían que como son el último intérprete de la Constitución, pues nadie en El Salvador puede cuestionarlos. La Asamblea pues nunca cuestionó a ninguno. A la Asamblea Legislativa también nosotros hemos tenido incapacidad como ciudadanos de ejercer un control sobre sus funciones cuando ya no estamos de acuerdo o si los seguimos estando de acuerdo, en el sentido que para remover el fuero constitucional aquí en El Salvador solo ha pasado con delitos comunes, como por ejemplo accidentes de tránsito donde asesinaron a alguien, o casos de narcotráfico, o casos de que le disparó a una persona en estado de ebriedad, pero por corrupción nunca se ha desprotegido, entre comillas desprotegido, porque dice fulano somos todos, dicen ellos, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, una función verdadera de contralora sobre los funcionarios no hemos tenido. Y si lo trasladamos a los de representación indirecta, es decir, a los que se eligen del 19-131 de la Constitución, todos los funcionarios de segundo grado, muchísimo menos. Aquí la sala se encargó de mostrarnos a nosotros en El Salvador que por mucho que estuviéramos en lo correcto de decir y demandar inconstitucionalidad en nombramientos de funcionarios de segundo grado porque no cumplían requisitos jurisprudenciales ni constitucionales, eso era una falacia, no se nos escuchaba nunca, y cuando se venían a declarar las inconstitucionalidades ya estaban terminando las gestiones. Entonces, en mi opinión, siempre ha sido muy necesario y es indispensable que tengamos el mecanismo de contralor, por lo menos en el referéndum revocatorio. Ya si se quiere introducir para otros elementos, habrá que ver qué es lo que se propone dentro de la reforma. Y en el plebiscito, pues para que la gente, ahora que se siente, por ejemplo, no escuchada en el tema del Bitcoin y lo asemejan bastante a la dolarización, y que dijeron, pudo haberse hecho lo mismo, pero trabajado con más mesura, trabajado más despacio, habernos consultado. Entonces podemos hablar que hay ciertas regulaciones en políticas públicas y en la elaboración de leyes que podrían perfectamente ser consultadas con la gente, que al final son los que vamos a ser directamente afectados o beneficiados con la emisión de leyes y políticas públicas en el Estado. Bueno, mire, nosotros hemos estado con una constitución de la República de lo que es una democracia representativa clásica y hecha en favor de la oligarquía salvadoreña. Yo siempre he dicho que ahí comienza la raíz del mal, ¿verdad? El hecho de no poder auditar, como bien lo mencionaba Tania,
a algunos personajes o a algunas instituciones, eso es para proteger el sistema, ¿verdad? El sistema nace exactamente allí. Ahora estamos ante una realidad que vamos a cambiar esta constitución por una constitución híbrida, representativa y popular, porque el referéndum y el plebiscito le da el carácter de democracia popular, y lo representativo es la forma de las elecciones, por ejemplo, de diputados y presidentes. O sea, para remarcar bien la diferencia, perdón, Ronald, referéndum y plebiscito no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas, pero algo parecido, ¿no? Sí, pero eso da consulta popular es otra cosa. Sí, eso da el carácter de democracia participativa, ¿verdad? Ya no solo representativa, ya no es el diputado el que dice yo represento al pueblo, ¿verdad? Yo soy la voz del pueblo. No, ya hay un pueblo que puede ir a organizarse, a un plebiscito, ¿verdad? Y expresarse. Recoger firmas. Entonces, ¿quién está haciendo las reformas? ¿Quién las dirige? Las dirige el señor vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, una persona que ha demostrado tener una convicción democrática de siempre. El doctor Ulloa, este proyecto ha sido como su sueño profesional, lo vino trabajando desde antes de ser vicepresidente y hoy está de vicepresidente. Espero que las reformas sean totalmente democráticas, tal cual ha sido el pensamiento del doctor Ulloa, porque ahí se anda diciendo de que viene la reforma de la reelección del presidente de la República. Yo quiero decirle a la gente que matar una democracia, sea representativa, popular o de cualquier tipo, es reelegir personas. O sea, es esencia de democracia la no permanencia en los cargos públicos, la elección permanente. La alternatividad. La alternabilidad en el poder es la esencia de la democracia. Así que espero que estas reformas vengan limpias y que no vayan a haber interferencias de terceros, porque yo he escuchado por lo menos a 2 personas por ahí decir, no, yo también estoy haciendo mi reforma, yo también. Entonces, que no vayan a la hora de que el doctor Ulloa presente su proyecto a contaminarlo. Hay una cosa que yo quisiera decirle a Ronald, o sea, decir, vaya, ya la Sala de lo Constitucional facultó la reelección presidencial, dando un margen de 10 años entre que deja el periodo, deja la presidencia una persona y puede presentarse a la reelección. Entonces, es decir, el camino para la reelección está abierto. Ya lo hizo la Sala de lo Constitucional. Lo que hay que discutir es si la reelección puede ser cambiada para que sea inmediata. Que ahí fue el tema del meollo de esa resolución. O no, vea. Ahora bien, que es yo creería que no debe, yo creería que no debe de tenerse miedo a discutir la reelección inmediata. No, es que no hay que tenerle miedo, hay que estar claros que eso no puede existir, Marvin. Pero lo que sucede si querían matar la democracia, volví a ver a Nicaragua. Lo que sucede mira cómo está Nicaragua. También, no les bastó. No les bastó. Pero déjeme terminar. Bueno. Estados Unidos también tiene la reelección inmediata. No se puede satanizar la reelección inmediata. Bueno, pero si querés ponemos ese sistema aquí. Por eso. Y Estados Unidos no se parece a Nicaragua, ¿verdad? No. Y funciona el sistema. Sí. Va. Pero entonces, no es el mismo sistema. De acuerdo, exacto. No es lo mismo. Pero estamos hablando del tema de la reelección. Bueno, hoy en Nicaragua meten presos a los candidatos opositores. Eso no lo hacen en Estados Unidos. Déjeme terminar la idea. Entonces, la cuestión es de que la reelección inmediata, la reelección inmediata debería de instalarse, si se va a instalar en el país, siguiendo los canales correspondientes. Eso es hacer una nueva constitución. Bueno. ¿Vea? Pero pasa por una nueva constitución. Exactamente. Porque otra de las cosas que no podemos permitir aquí que a esta asamblea la vayan a convertir en una constituyente. No se podría, porque para... Pero en este país sí ya le dieron golpe de Estado a la sala. Pero déjeme terminar. Ahí sí habría entonces lo que yo entendería por una violación a los principios democráticos. Claro. Para que haya una nueva constitución que pueda incluir la reelección inmediata, debe de convocarse a una constituyente. Y la constitución actual no tiene los mecanismos para una constituyente. Entonces hay que creárselos a esta constitución
siguiendo los procesos de reforma que ya la misma Constitución establece. Ahora, Así debería de hacerse para no chocar con la comunidad internacional otra vez. Ahora bien, ¿cuál es la otra salida? Y que creo que es la salida, si alguien ya quiere reelegirse ya en el 2024 y reelegir al presidente Bukele, solo queda una salida, que es una resolución de la Sala de lo Constitucional, siguiendo, ahí voy a utilizar los ejemplos que usted acaba de mencionar, el ejemplo de Nicaragua y el ejemplo de Honduras, que fue vía Sala de lo Constitucional. El de Bolivia. Casi todos, ¿no? Que han hecho vía Todos Sala los de lo dictadores hacen lo Constitucional. mismo. Vía Sala de lo Constitucional han, Interpretado. han hecho una mutación constitucional de ya del Vulgares, artículo. por supuesto. Bueno, pero lo hizo la sala, ¿cómo se llama? De los magníficos. Es que acuérdese que quien abrió la puerta para la mutación constitucional, lo que Julio siempre te dijo, fue la Sala de los magníficos, cuando el artículo Lo cual de la fue mal Constitución hecho. dice, pues sí, pero cuando hagan algo que esté a lo mejor fuera del marco legal, recuerden que va a venir otro a justificar lo que ustedes yo no estoy diciendo que fue bueno o fue malo, porque yo no entro a moralizar. Porque lo malo no puede servir de ejemplo para que hoy se haga igual. Pero en la este sala tema yo de creo lo que pero no si se ya puede tenemos un ser malo. antecedente que en el pasado lo han hecho, don Ronald, Sí, pero si es perdóneme. malo, hay que cortarlo. No. Si no, la sociedad no O sea, avanza. ¿malo para quién? ¿Para un sector o malo para otro? Es que ese es el problema. Era pero obvio Ronald, de que era una usted- violación constitucional. usted está Yo no soy obviando abogado. Por eso es que como se lo Julio digo. Valdivieso les dije, Sí, Julio recuerden que lo que Valdivieso hagan tiene mal razón. ahora o para bien de un Pero sector, Julio mañana se los Valdivieso van a tampoco reclamar. apoya que se sigan haciendo malas Sentando cosas. precedentes, ahí lo dijo bien Tania. Hay un elemento que Ronald no dice. La mutación constitucional que hizo la Sala de los Magníficos es la de avalar los diputados no partidarios. Sí. ¿Prohibimos los diputados no partidarios entonces? ¿Se prohíben? Sí, por supuesto. Bueno. Si querés legislarlo y ya legislado podés hacerlo. Pero hay que reformar la Constitución. Pues sí, Es que pero yo hay creo que que hay que- hacerlo así, correctamente. Yo quiero dar Entonces- la siguiente opinión con respecto a este tema que hablamos de Métase al debate, métase al debate. plebiscito y referéndum. Porque hay términos que tienen una connotación, un uso político. Ahora veámoslo etimológicamente, ¿verdad? Porque las palabras en nuestro castellano tienden a cambiarse y a modificarse, y cuando uno va a la Real Lengua Española se encuentra que prácticamente es lo mismo. Ahora, ¿qué ha pasado con el referéndum? ¿Qué dice la Real Lengua Española? Dice que esto viene de una conjugación del francés y el latín, ¿verdad? Que es un gerundio que es consulta. Plebiscito es igual, es una consulta que los poderes públicos someten, dice el diccionario, al voto popular directo para que aprueben o rechacen una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. Ahora, aquí tengo un ejemplar de la Constitución, un mini ejemplar de la Constitución. Esto es la ley, nuestra ley vigente, la que llevó al presidente Bukele y a Nuevas Ideas a tener el poder democráticamente. Yo no estaría de acuerdo que vengan a querer cambiar el punto que se estaba tocando de la reelección presidencial, porque esta Constitución lo prohíbe. Lo prohíbe. Sí, pero es una... Esta es la ley. Voy a recordar palabras de don Ronald, no son inventos míos. Usted dijo que esa ley fue hecha en el 83, y de hecho así es, viene del 83, incluso hasta mencionaba de nombres de los cuales después fueron seriamente cuestionados. Lo dijo en el programa de nuestro buen amigo Natán Bakis. Ahora, yo quiero mencionar... ¿O no? ¿Cuánto, si quieren? Sí, así brevemente, solo para sumarle a él. Esa Porque- constitución se hizo de esta forma. Un día de tantos... en resumen, para no quitarle el tiempo a Roberto él. Dawison le llamó a Ricardo González Camacho, un prominente abogado de este país, y le pidió que le hiciera una constitución y le daba 30 días para hacerla. La quería republicana, la quería democrática, y le dio los lineamientos. Y cobrame, le dijo. Él hizo la constitución en los 30 días en su bufete, se la mandó al... Y esa es la que tenemos hoy. Es esa. Se la mandó a Dawison, le mandó a cobrar 300,000 colones, no le pagó, por supuesto, agarró la constitución, se la dio a 5 abogados de la oligarquía para que le hicieran las modificaciones e incrustaran allí la defensa del sistema. Y esa fue la que se llevó a la asamblea a la discusión. Y es la que tenemos. Es la que tenemos, con la modificación de esos 5 abogados de la oligarquía. Ricardo González Camacho se logra elegir
como diputado por Acción Democrática junto con Luis Nelson Segovia, y lograron todavía modificar algunas cosas ahí. Esa es la verdadera historia de esa Constitución. ¿Es correcta? Terminemos ahí para irnos a la pausa y regresamos con ese debate, porque creo que todavía hay suculentos puntos para tratarlos, ¿no? Porque para mí, digamos, si vemos referéndum, ¿qué han hecho los gobernantes y los políticos con el referéndum? Han sido las encuestas. Ese valor le dan. La opinión pública dice esto y yo voy a actuar en base a esto. El pueblo me eligió para hacer eso. Y una encuesta, yo no le quiero desvalorizar las encuestas, tienen su valor, pero no es la opinión de todo el pueblo. El pueblo es sabio, pero no para eso. Pero no para eso. Ahora, el pueblo es sabio. El pueblo tiene límites en la Constitución. Ahí es la cuestión. Yo quiero decir algo. Es el límite del pueblo. Brevemente, si va a haber un referéndum, y regreso con usted si quiere. Un referéndum y un plebiscito sería bueno, pero hay que saber para qué. Yo estaría en contra si es para la reelección presidencial. Ok, interesante. Tania creo que también está con muchas ganas de hablar también y meterse en el tema. 7:38. ¿Sabe qué número, Tania? No, por estar lejos de nosotros debería de estar acá. Es que no nos quiere. Sí, debería de estar acá para estar más activa. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por darnos ese voto de confianza. Recuerde, este es un programa en donde se hacen los planteamientos desde los diferentes puntos de vista que tiene el tema. Yo siempre los invito a ustedes a que valórenlo, porque aquí no estamos a favor de unos y en contra de otros. Es un programa donde usted recoge a partir de su propio criterio lo que le conviene y usted construye su propia lectura. Ese es el objetivo de este medio de comunicación y de este servidor, llevarles a ustedes siempre estos programas. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. Aquí nos estamos recordando de nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que se ha perdido de esta exquisita discusión, este debate relacionado con el tema de si es conveniente o no el tema o cómo se va a utilizar la figura, si se aprueba dentro de una reforma constitucional, lo que sería un referéndum y también el plebiscito, ¿no? Así es que, Tania también tiene la palabra. Voy con Marvin y luego Tania. Yo encontraría, digamos, la salida para una reelección inmediata en el 2024. Pero tú querés una reelección inmediata porque veo que estás insistiendo en el tema. No, es un tema que ha sido puesto en agenda por varios diputados. Y si lo es, tienes todo el derecho a decirle que sí, están de acuerdo. Y entonces parte del análisis político es este. No. Si yo lo dije, yo lo he dicho, yo esa conversación la introduje hace un año. Pero ¿estás de acuerdo en la reelección? Si la gente quiere y si las condiciones políticas están. Pero es que eso es hablar a nombre de la gente. No, yo la pregunta es directa. Es que hay una cuestión. Porque yo no estoy de acuerdo. Déjeme terminar, hombre. Entonces, la cuestión es esta. Ya está claro que usted está en contra. Y le interrumpe también. Ya está claro que no está de acuerdo y está bien, su posición es correcta. El punto es este. Son los mecanismos los que interesan para hacer que la reelección funcione y que la comunidad internacional no provoque otra crisis como la del 1 de mayo. Es que ese es el punto. Si quieren reelegir al presidente... Pero la única forma que hay para eso es que esa sala de lo constitucional, que dio el golpe de Estado, venga y mute la Constitución. Exacto. Una interpretación absurda. Ahora, ¿qué puede hacer? Lo prohíbe. Pero ¿qué puede hacer? No, pero también... Así lo hacen todos los dictadores de América. Así se ha hecho, y si la sala de lo constitucional muta la Constitución, como ya hay un antecedente y una jurisprudencia... la sala puede seguir no te puedes basar en los antecedentes oprobiosos de este país para el futuro de la República. Es una visión jurídica suya y ellos podrán tener otra visión jurídica. No, es política la mía, no es jurídica. Ahora bien, ¿qué puede avalar la decisión de la sala de lo constitucional, esa mutación? Que se haga antes un referéndum, un plebiscito. Pero para eso necesitas una nueva constitución donde ya se una asamblea constituyente. Fíjese bien. ¿Cuántos años dura eso? Pero momento, es que aquí viene la cuestión política.
un referéndum, un plebiscito no vinculante. No, es que mira, No, Si vas a hacerla, Sí, si no es vinculante, hacerla perfecta. es que No si le veo yo o lo sentido. haces bien o lo haces vulgar. No, Los por dictadores de América como Por eso. Daniel Ortega lo han hecho vulgarmente. Por eso. Hoy ya no le alcanzó a hacer una interpretación de ese tipo, sino que hoy mete presos a los contendientes. peligroso. Mira lo que pasó en Bolivia, miren lo que le está pasando a Perú. No, yo creo que ¿Y qué, eso de poner qué ejemplos... le está pasando a Perú? Ganó un presidente, un candidato de izquierda. ¿Y cuál es el problema de eso? No hablo de esto, sino de todo el conflicto que han tenido. Ah. Han tenido 3 presidentes en una semana y un montón de jóvenes muertos en cada uno de los procesos. Y a eso es a lo que no quiero que volvamos. Yo sí vi Pero en morir, Bolivia yo lo vi que pasó morir fue un muchos golpe. jóvenes aquí. En Bolivia fue golpe de Estado. En Bolivia fue un golpe de Estado propiciado por Almagro. Claro, claro. Pues sí, por supuesto. Pero Las consecuencias sociales. las son las consecuencias, peligrosas. ese es el problema. Evo Morales no debió haberse estado reeligiendo, hombre. ¿Ah? Pero por usted como perdió el opositor, plebiscito. Lo ustedes perdió como y se opositores, reeligió. ustedes como opositores estarán de acuerdo que ahorita la sociedad está en shock. ¿Opositores cómo? ¿Opositores a quién? No sé, yo, a todo, vaya. No, yo a todo no estoy de acuerdo. vaya. Pero ustedes Ya como ves cómo le analistas, gusta etiquetarlo. ustedes si como es que- analistas, Yo lo estoy defendiendo porque este programa no es de opositores y a pero- favores. pero ustedes Este como programa es de analistas- Pero análisis. veámoslo bien, él está a favor de algo que no quiere Sí, decirlo. entonces... Al decir que pues somos sí, opositores, él yo está a me- favor. yo me coloco, pues sí, o sea, exacto. Es que tiene razón, él sí se fija, mira. Entonces, pregunta es esta. ¿Cuál es digamos, el conflicto de que se puedan discutir estos temas y hacer y que se apruebe? Es decir, la sociedad está en shock, dicen, No, ¿verdad? yo te lo voy a aclarar. Mira, el conflicto Pero es déjeme que yo sé que... terminar. Nunca me deja terminar nunca la idea. terminas. Pues sí, que me Sí, que hay interrumpe. que aterrizar, sí, hay que me aterrizar. interrumpe. La sociedad está en shock y quizás necesite una conmoción para despertar. ¿A despertar a qué? ¿A qué? A despertar, tiene que despertar. ¿Cuál ¿Pero va a a ser el qué? despertar? Bueno, el que el pueblo decida. Ay, si es Porque que no ahorita, puedes porque estar hablando ahorita, en nombre del ahorita- pueblo. no, Eso es lo una que la gente falacia. diga, no, lo que la gente diga sí se despierta. ahí está la Constitución. Yo quiero decir algo. Las últimas Y esa 6 constitución le funciona al pueblo. No, yo quiero Ya decir ves que algo. está interrumpiendo y no Sí. quiere decir nada. Sí. Tania tenía la Sí, palabra de decir decir rápidamente. Disculpe, Tania. Las últimas 6 elecciones presidenciales, debemos de ver, democráticamente han sido electos porque ganaron la mayoría. Ahora, ¿fueron buenas la decisión de la mayoría? Ujú, claro, claro. No, no fueron buenas. Sí. No, pero bueno. No fueran buenas. Veamos las últimas 6 elecciones presidenciales. Pero esa es la fueron democracia, buenas. ¿verdad? Pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Ahora, veámoslo. Si se lleva a un plebiscito, a un referendo, el tema de la reelección ahorita, por la popularidad, va a tener el favor. Ahora, que sería conveniente. ¿Por qué hay que estudiar? ¿Por qué esta Pero esa es la constitución? democracia. ¿Por qué ¿Por qué esta constitución? Yo hago la pregunta. ¿Por qué esta No constitución? está hablando de la democracia. La democracia implica el O sea, respeto a las el leyes. camino de la democracia, ¿dónde le termina? Yo creo que hay que hacer esta el pregunta. respeto a las leyes. ¿Por qué esta constitución puso una llave para la no reelección presidencial? Para la no historia. caer en dictaduras. Por la historia del país. Es que para mí lo veo así. Es por la historia. Ajá, la historia que nos llevó a una dictadura. Exactamente. sí. Ahora, veamos el ejemplo. Chile llevó una consulta y cambió constitución. Hace 90 Venezuela años. cambió una constitución. Bolivia. 2 ejemplos muy diferentes. O sea, ¿cuál es el camino? Veamos la mayoría de nuestro continente latinoamericano, donde se reelige, se vuelven a reelegir. Hay gente aquí que está hablando del presidente Bukele para 40 años. Sí, terrible, ¿verdad? O sea, ¿qué es conveniente para la democracia la reelección? No, es la muerte de la democracia. Yo vengo al llamado que utilizaron y mucha gente lo compró el llamado y por eso hubo un cambio y nuevas ideas tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, porque estaban cansados de reelegir a los mismos. Ahora, que vengan ellos y cambien el discurso, que ahora sí puedo hacer la reelección yo, porque yo soy el bueno. Yo soy el pueblo, dicen. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo. Ok, voy a la pausa. Tania, voy a regresar contigo por cuestiones de tiempo. Vamos a la pausa. 7:49 minutos, así está la avenida Jerusalén. Tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta importante zona. Allá al fondo vemos precisamente cómo está la carga vehicular. Tome en consideración estas imágenes. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos a usted. Estamos haciendo un análisis pertinente sobre el tema del referéndum y también el plebiscito. A ver, Tania, corriendo en el tiempo. Sí, bueno, sobre el referéndum y el plebiscito, volviendo al tema original, sí estoy de acuerdo con lo que dice el ICADAN, que tiene que regularse, pero también limitarse a la misma vez para que no se utilice para todo y para nada, ¿verdad? Exacto. Tiene que estar muy bien delimitado. En cuanto a lo otro, definitivamente yo no voy a hablar de una resolución de la sala en específico que interpretaron aquí, que interpretaron allá, sino más bien al precedente de interpretar la Constitución con objeto de salvaguardar intereses, porque hay que decirlo claro, cuando nosotros tuvimos una sala que vino a interpretar la Constitución en términos de cláusulas pétreas, que era una manera de ampliar la democracia popular, como dice don Ronald, pero también es cierto que eso no existe en la Constitución, que había que buscar el mecanismo y tampoco podemos cerrarnos eternamente en cláusulas pétreas. Lo cierto es que la sala anterior, o por lo menos la sala que ustedes estaban hablando y que se denomina en el país como la de los Cuatro Fantásticos 2009-2018, sentó el precedente de interpretación constitucional, y no solamente eso, sentó el precedente de crear ley. Ellos legislaron durante mucho tiempo y en diversos temas. Ellos se autoatribuyeron esa función que corresponde al órgano legislativo. Además, también, ¿qué es lo que hicieron? Interpretaron la Constitución en el artículo 85. Yo recuerdo que además, en el tema de la reviviscencia, aplicaron una reviviscencia en El Salvador que doctrinariamente no existe. Crearon un tercer tipo de reviviscencia para poder revivir una ley derogada, es decir, también modulan efectos, emiten medidas cautelares en procedimientos que no existen, crean plazos procesales, es decir, han sentado un precedente de interpretación constitucional que ahora no podemos venir a desdecir simplemente porque ya cambió y entonces esperamos que las cosas... No, es decir, hay un precedente y eso es lo que se ha hecho en el país y eso es lo que nos enseñaron que es válido y es lo que ahora defienden unos grupos de poder, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y asociaciones, y eso precisamente eso defienden. Entonces ahora, ¿cómo se puede cuestionar si quiere venir la nueva sala a interpretar en el nuevo sentido que por cierto la reelección ya existe en el país, el artículo 88 y el 154, con la interpretación que ha hecho la sala de que si son 5 o si son 10 años, ya eso es otro punto de aparte, también pueden cambiar, como lo hicieron las salas anteriores, la interpretación actual. ¿Y cómo podemos cuestionarlo nosotros? Si ese es el antecedente, y que nos dejaron en muchos otros temas, como elegir sin lista, como ser juez y parte al resolver una inconstitucionalidad. Y aquí puedo comenzar a enunciar uno por uno y tardarnos 20 o 30 y quizás pasar hasta horas hablando de todos esos sentimientos de interpretación que tuvieron aplicados y ahora son nuestra jurisprudencia. Ok, Tania, ¿tú estás de acuerdo en la reelección inmediata? No tengo ningún problema con la elección inmediata siempre y cuando se regule a que no sea perpetua, definitivamente. Okay. Marvin. Correcto, me parece bien la salida de Tania. Y al poner la reelección inmediata, siguiendo los procesos de ley que se puedan establecer, debe de aplicarse también el referéndum revocatorio, porque si vas a tener a alguien 10 años en la presidencia, tenés que también tener la posibilidad de quitarlo antes de los 10 años. O sea, por la cuestión histórica del país, pues, o sea, es decir, el último que se reeligió por 12 años fue el general Maximiliano Hernández Martínez. Y se utilizaron, cuando revisás la hemeroteca de la época, se utilizaron un montón de conceptos absurdos para reelegirlo, pero finalmente la gente se alzó 3 días en una huelga de brazos caídos para quitarlo. Y hasta tuvo que intervenir Estados Unidos para que se fuera. Entonces, luego el general Salvador Castaneda Castro quiso reelegirse y provocó un golpe de Estado. Desde hace 91 años en El Salvador, nadie se reelige de manera... Bueno, nunca se ha reelecto ningún presidente en 91 años. Entonces estaría cambiando radicalmente la historia del país porque hubo un acuerdo no escrito en las clases políticas de que dejar a alguien mucho tiempo en el poder
es un problema para El Lo que Salvador. pasa es que se montó una dictadura militar que nos duró 50 y pico de años. Y 60. eso vino a sustituir las reelecciones esas. Claro. Pero mira, No, o sea, Bueno, la medicina, claro, pero si usted entonces, si usted quiere, la medicina que se aplicó para evitar al dictador no fue precisamente la fue correcta. otra dictadura, solo partido. cambiaron la forma. Dictadura nada más, de partido. ¿verdad? Y pusieron a los militares Claro. a hacerle los mandados. Claro. Pero mi madre decía que No, es cierto. cuando rasuran al vecino pueden tubar el remojo. Cuando yo veo Nicaragua, y ustedes que son panelistas amigos míos acá, les pido que vuelvan a ver a Nicaragua. Y eso pasa por estarse reeligiendo, Exacto. eso pasa por estar interpretando las constituciones, eso pasa por tener alma de dictador. Y miren a lo que llegan los pueblos, miren cómo está Nicaragua. Hoy meten presos a los opositores, hayan metido presa a Cristiana Chamorro, la hija de doña Violeta, Sí. de grata Pero recordación. ese es un tema que deberíamos de abordarlo el próximo Eso hay que viernes. Yo creo que tocarlo hay que a fondo, tocarlo sí, desde ese porque punto de eso vista. nos puede suceder si no hacemos bien las cosas. Ok, interesante, el tiempo se me fue, don Adán, gracias. Gracias, Gracias Ernesto. por acompañarnos, saludos muy cordiales a Julio, esperamos tenerlo también el próximo viernes. Tania, muchísimas gracias también. Gracias por habernos Ernesto. acompañado. Saludos ahí a Marvin, a Licadán y a don Ronald. Y por Igualmente. supuesto, a Julio, lo esperamos la próxima semana y gracias a toda la audiencia. Gracias también a ti, Marvin. Gracias. Gracias. Un saludo a la Gracias. audiencia. Y dice don Ronald que te definas. Sí. ¿Ah? Es que no se quiere definir porque en la Constitución está prohibido, es violar la ley el hecho de decir que está a favor del presidente y de la reelección. Por ahora, y la no quiere ser plataforma- el ejemplo. Decir, fíjate bien, decir en el programa de mayor audiencia del país que estás a favor de la reelección inmediata cuando la Constitución dice que eso está prohibido. Es delito. Me pueden agarrar aquí de Esto es lo que, esta es la ley. De chivo O sea, expiatorio. toda consulta popular que se haga en base a la ley. Claro, así es, exacto. Si no, Ok. estaremos llevando el país a un terror. Sí. Conscientes de dar nuestro aporte como medio de comunicación, como programa y este servidor, para que usted desde luego logre crear su propio criterio y tener su propio pensamiento crítico de los temas que tratamos. Llegamos hasta aquí con el programa. Gracias. Comparta esta señal, desde luego, con sus contactos. Gracias. Los esperamos el próximo día lunes, 6:30 de la mañana. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.